Hola, les habla el profe Yus. Vamos a mostrar en un ejemplo, pues, cómo se elabora un presupuesto de obra, la forma como se presenta, un formato, digamos, de ejemplo, cómo se puede realizar. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de un presupuesto con algunos de los ítems. Eh, entonces tiene varias columnas, ¿cierto? Una columna que normalmente se maneja una numeración de los capítulos. Eh, en ocasiones hay otra columna que es el código del ítem, un código que se maneja para los diferentes ítems. Eh, Está la descripción de la actividad, eh, las unidades de medición, la cantidad de obra que se va a hacer de esa unidad, el valor de la unidad, ¿cierto? O sea, el precio unitario y el costo total. Igualmente, al final hay unas sumas, ¿cierto? De las cantidades, entonces que aparece como costo directo, como administración, imprevistos, utilidades, que son los costos indirectos, y la suma de ese costo directo más ese costo indirecto es el costo total de la obra. Em, Estos ítems están organizados por lo regular como con capítulos, ¿cierto? Unos capítulos. Entonces aquí está el capítulo de preliminares, cimentación, estructuras, morteros y repellos, acabados y cubiertas. Esto es un ejemplo y son algunos de los ítems, pero normalmente los presupuestos tienen muchos más capítulos y muchísimos más ítems. La unidad entonces es la unidad de medida, ¿cierto? Que es, por lo regular son metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos, unidades o globales de alguna actividad. Las cantidades, pues, son las que se calculan de cada ítem, o sea, la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, si la unidad son metros cuadrados, entonces la cantidad de metros cuadrados. Si la unidad de medida es el metro cúbico, la cantidad de metros cúbicos, o sea, los volúmenes que se calculen de cada del ítem respectivo. El valor unitario es el valor de la unidad de, de medida del ítem, o sea que si estamos hablando de localización y replanteo, pues la localización y replanteo se acostumbra a hacer por metro cuadrado, entonces, ¿cuánto vale hacer un metro cuadrado de esa unidad? Entonces, usted, por ejemplo, puede determinar cuánto le vale el total del replanteo en la obra y lo que usted hace es que lo divide entre los metros cuadrados que tiene la obra y eso le daría el valor de un metro cuadrado. Y el valor total, pues, es la multiplicación de la cantidad que se mide multiplicado por el valor unitario, entonces eso va a ser el costo, el costo total, digamos, de la cantidad, el costo total del ítem. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta vivienda, ¿cierto? Si yo tuviera esta vivienda y quisiera calcular los diferentes ítems, entonces, pues, si mi ítem son, es el piso, por ejemplo, de esta vivienda, entonces yo tendría que considerar el área, ¿cierto? El área de la vivienda, digamos el área interior, pues descontando los muros y de aquí pues tomaría los valores y calcularía el área de este espacio y eso sería la cantidad pues que iría en el presupuesto. Entonces la unidad sería el metro cuadrado, la cantidad sería el número de metros cuadrados que tenga y pues el ítem sería piso, ¿cierto? Baldosa, o lo que yo vaya a considerar. Si son los muros, por ejemplo, mampostería, entonces tendría que sacar todos estos muros, ¿cierto? las longitudes, multiplicarlos por las alturas para obtener el área de los muros, porque
Es que los muros se cuantifican por metro cuadrado de muro. Sabemos que en una vivienda, pues, y lo que vamos a considerar así, pues, para el ejemplo, es simplemente en la construcción, la parte de lo que llaman obra gris y la parte de vivienda terminada como los ítems más representativos, ¿cierto? Hay muchas más cosas que se tienen que hacer, pero para el ejemplo solamente ponemos unas cuantas. Entonces, consideramos que tenemos ahí un terreno natural, que tenemos que excavar, inicialmente hacer como un retiro de este material que es capa vegetal, ¿cierto? Y a eso le llaman descapote. Entonces, ese material pues se saca a un lado, ¿cierto? Para, para retirarlo. Luego hacemos una excavación para tener un nivel de cimentación, digamos, mejorado, o sea, un suelo que sea más limpio y resistente, sin material orgánico. Entonces, ese material excavado pues se saca a un lado y después se retira. Tenemos que debemos considerar un material de relleno, entonces traemos un material especial que tenga unas características mejoradas de resistencia y de limpieza y de no existencia de materia orgánica allí, y entonces con ese material hacemos un relleno, ¿cierto? Hasta el nivel de donde va la cimentación. Luego, en ese relleno que se compacta, que debe ser compactado, ¿cierto? Adecuadamente, entonces hacemos nuestra losa de cimentación. Entonces ponemos la cimentación del- de la estructura pues, del edificio. Eso sería una losa y este sería el nivel cero, digamos, estructural, ¿cierto? Ya con la losa fundida. Luego levantamos los muros en el primer piso, hacemos la losa de entrepiso, luego levantamos los muros del segundo piso y por último la cubierta. Entonces, esa sería como la construcción así a grandes rasgos de una vivienda en su obra gris, que llamamos. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen excavaciones, si el hueco, por ejemplo, tuviera 1 metro cúbico, yo necesito hacer este hueco para hacer algún tipo de estructura. Entonces, si eso tiene 1 metro cúbico, esa tierra que saco de aquí ya no va a ocupar un volumen de 1 metro cúbico. O sea, cuando yo lo monto en una volqueta ya no ocupa 1 metro cúbico, sino que ella se expande o se hincha, ¿cierto? Y entonces me sale como si tuviera más tierra de la que realmente saqué. Pero es un proceso de hinchamiento que sufren los materiales al estar sueltos, ¿cierto? Aquí está compacto, entonces al estar suelto él como que se infla porque eh, tiene vacíos, ¿cierto? Ya no está compacto, sino que tiene vacíos en su interior, como aire atrapado. Entonces quiere decir que el volumen compactado es 1 metro cúbico. Si la expansión fuera del 30%, el volumen excavado va a ser de 1,3 metros cúbicos, volumen suelto. Eso se puede calcular si uno, digamos, toma digamos que llena este hueco, ¿cierto? Compactado y lo pesa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le daría 6,5 kilogramos, pero si uno le echa simplemente el material ahí suelto, sin compactar, eh, él pesaría menos, ¿cierto? Llenaría el hueco, pero como tiene vacíos, pesa menos, entonces pesa 5 kilos. Entonces, la relación entre la diferencia que hay entre el peso compactado y el peso suelto, ¿cierto? Entre el valor del peso suelto, eso me daría la expansión. Entonces, la expansión, por ejemplo, para este ejemplo es del 30%. Entonces, esto se puede calcular, los proveedores de estos materiales más o menos han hecho esos ensayos y esos cálculos y le pueden decir a uno cuánto es la expansión de esos materiales. Y si no, uno los lleva a un laboratorio y en el laboratorio le hacen ese análisis.
Es para tener en cuenta que siempre que uno retira material, hace una excavación, el retiro que hace tiene un porcentaje mayor del que aparentemente tiene el hueco, ¿cierto? El volumen del hueco es menor al volumen de la tierra que yo saqué de ahí del hueco porque esa tierra se hincha. Y cuando voy a rellenar, pues el relleno, yo tengo que pedir un poco más de relleno, un poco más de volumen de relleno que el relleno que el volumen del hueco que voy a rellenar, ¿cierto? Porque en la compactación el material se va a sacar el aire, entonces él necesita, necesita un volumen un poco mayor que el que aparentemente tiene el hueco. Pero es porque el material llega suelto y el material tiene vacíos. En realidad, el volumen que ocupa es un volumen falso, ¿cierto? Es un volumen que está considerando los vacíos y entonces al meterlo en el hueco, esos vacíos desaparecen, entonces en realidad aparece el material con su volumen real. Bien, entonces, repitiendo el proceso y llevándolo completo la obra, retiramos el material vegetal, ¿cierto? Que ese proceso se llama escapote. Normalmente se cuantifica por metros cuadrados. Se, se excava, luego se rellena, material especial, luego se funde, por ejemplo, en este caso, una losa de cimentación. De ahí se levantan los muros del primer piso, la losa del entrepiso, el muro del segundo piso y la cubierta. Y hasta ahí iría la obra gris. Luego, como acabados, entonces primero se hace bueno, se coloca la cubierta, ¿no? Y luego en acabados, pues se hace el repello de los muros del primer piso, el repello de los muros del segundo piso, ¿cierto? Repello o pañete. Luego se coloca el mortero de nivelación del piso, o sea, lo que llaman alistado de piso, ¿cierto? Que es darle uniformidad a, a esta losa que es de concreto y tiene muchas irregularidades, entonces con un mortero se alista, pues se da un nivel parejo. Si tiene sifones, entonces se dan las caídas para que el agua circule, pues, y que se pueda evacuar. Entonces, esto fue el mortero del primer piso y en el segundo piso, pues, también se coloca el mortero. Luego, si la losa entonces va repellada, entonces se repella por debajo esta losa, ¿cierto? Y finalmente se colocan las baldosas del primer piso y las baldosas del segundo piso, ¿cierto? El acabado pues final del piso. Y de ahí pues procedemos a estucar sobre el repello y pintar para darle pues el color que queremos, pues, tanto el primero como el segundo piso. Allí queda faltando que pues que esta estructura de cubierta simplemente sería una cercha, unos elementos inclinados, ¿cierto? Para darle esta inclinación o unos muros inclinados, pues como culatas con unas correas. Y eh, si no queremos que eso se vea, entonces hacemos un cielo falso. Entonces aquí, digamos que aquí habría un cielo falso de madera, un entramado de madera o puede ser en PVC o puede ser en panel de yeso, cualquiera de esos materiales que se están usando, en acrílico, ¿cierto? Para conformar el cielo falso. Y entonces, esos serían el proceso constructivo de este elemento mm, en sus etapas, digamos, más grandes, pues más significativas. Pero, como les digo, hay muchos más ítems que considerar en un presupuesto. Bien, entonces, si tuviéramos este ejemplo acá, ¿cierto? Entonces, para esta construcción vamos a calcular solamente uno de los ítems que es localización y replanteo. Entonces, la localización y el replanteo por lo regular se ejecuta por área. Entonces, se tiene en cuenta todas las áreas del primer piso, el segundo piso,
La cubierta se puede considerar dentro de ese replanteo porque ahí hay que hacer unos procesos pues para su construcción. Y entonces eso requiere un personal ahí pues que haga, que mida, que trace, que haga una cantidad de cosas, unos materiales y eso que pues hay que tener en cuenta en el proceso. Entonces, esta localización de planteo tomaríamos como unidad de medida el metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, localización de planteo, metro cuadrado. Entonces, ese valor va aquí en la unidad de medida, ¿cierto? Dentro de la tabla pues, de presupuesto dentro del cuadro. ¿Cuánto vale? Entonces, esta, esta construcción tiene 10 metros de largo por 6 de ancho y pues vamos a considerar que ese serían los 10 metros, ¿cierto? De largo por los 6 metros de ancho y pues que si tiene dos pisos, entonces consideraríamos dos pisos y pues podríamos agregarle incluso la cubierta ahí como parte de la localización. Entonces, aquí vamos a multiplicar por dos pisos, pero en realidad yo podría hacerlo por tres, considerando que en la cubierta también hay un proceso de, de replanteo. Entonces, eso nos daría 120 metros cuadrados, que sería la cantidad. Entonces, ese valor lo colocaríamos aquí, ¿cierto? Dentro del ítem de localización en presupuesto, en la unidad y la cantidad de 120 metros cuadrados. Ahora, el valor unitario, para el valor unitario vamos a usar el listado de precios de la gobernación. Entonces, aquí podemos ver el enlace a ese listado. Está el 2021 porque hasta ahí han sacado todos los años lo sacaban, pero desde el 2021 no lo han vuelto a sacar porque ha habido una inestabilidad muy grande en los precios. Entonces, no se han arriesgado a hacer. Esos precios son precios de referencia para las diferentes obras que hacen las gobernaciones. Este es de la gobernación del Valle del Cauca, Colombia. Entonces, aquí voy a abrir el listado. El listado, pues, es un decreto que saca esas entidades, ¿cierto? En este caso, el decreto, este número, pues, del 2021, y allí, pues, dice cuáles son los precios de los diferentes materiales y actividades que se utilizan en obra. Entonces, por lo regular, aquí está, por ejemplo, ciertos materiales, pues, como las mezclas de concreto, los morteros. Aquí hay una serie de obras, ¿cierto? Obras, está dividido en dos, en obras urbanísticas y en obras arquitectónicas. Entonces aquí en obras urbanísticas está todo lo que son em, este, parques, andenes, carreteras, alcantarillados, acueductos, o sea, cosas que se hacen al exterior de las edificaciones. Y hay otra que es para las edificaciones como tal. Entonces ahí aparecen las actividades, tienen un código, ¿sí? Ese código pues se puede colocar en el presupuesto para que uno sepa cuál fue la referencia, digamos, del precio que se tomó. Entonces va el código, va el nombre del ítem, ahí normalmente dice qué cosa incluye o qué excluye, porque a veces también hace exclusiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí dice demolición de losa de concreto con espesores menores de 15. Entonces, si usted tiene una losa de 15, de 14, de 13, de 12, de 10, de 5, entonces vale lo mismo, vale el metro cuadrado de demolición valdría 25.220. Entonces, eso es lo que se refiere a espesor menor a 15. Si ya está entre 15 y 20, entonces ya consideraría un adicional, entonces el precio de 20 fue de 620 pesos. Pues así cada hora se le da su valor, su precio unitario. Esta es la parte de urbanismo, ¿cierto? Entonces están cosas de acueductos, de alcantarillados, de, eh, de lo eléctrico, y de las obras eléctricas exteriores.
todo lo que es de iluminación, están las demoliciones, todo lo que es señalización. Entonces, eso es obras que se hacen para puentes, miren, y esas cosas. Y hay otra parte, digamos, un capítulo 2 que tendrían obras relacionadas con ya la construcción de edificios. ¿Cierto? Sí, sí, aparece por acá. Bueno, aquí ya están, ¿cierto? En ese tipo de obras. Entonces ahí está definido pues los diferentes ítems. Entonces miren que en cimentación, el costo del acero de refuerzos que se cobra en kilos, los diferentes cimientos, entonces hay unos en metros cúbicos, hay otros en metros cuadrados, hay otros que pueden ser en metros lineales, como los pilotes. Entonces cada ítem de esos, ahí aparece el precio. Y ahí lo tomaría uno pues para el ejemplo de calcular un presupuesto. ¿Sí? Entonces hay muchísimas actividades e ítems pues, de presupuesto allí en ese, en ese listado de precios. Muchísimos ítems. Aquí quería ver es que entonces de ahí sacaríamos el precio. Él tiene unos buscadores aquí, entonces si yo quiero mirar localización y replanteo, ¿cierto? Entonces digo localización. Entonces, entonces aquí estamos localización, ¿cierto? Entonces allí buscaríamos en localización y entonces aquí miren que aparece localización y replanteo de acueductos, de canchas múltiples, de eso. Si este ítem no nos sirve porque necesitamos, por ejemplo, el de un edificio, entonces buscamos aquí en las flechitas, vamos buscando allí y aquí está uno de para vías no urbanas y vías. Entonces, si no es las vías lo que estamos buscando, sino que estamos buscando una obra arquitectónica, entonces aquí aparece. Entonces aquí está la localización de una obra arquitectónica y entonces nos dice que el metro cuadrado vale 3.980. Pues eso es lo que necesitamos y entonces vamos acá a- al presupuesto, ¿cierto? Y ese valor 3.980 lo vamos a colocar aquí como valor unitario. Entonces ya para calcular el valor total hacemos la multiplicación de 120, que es la cantidad de metros cuadrados de localización que vamos a hacer, por 3.980 que es lo que vale un metro cuadrado, y esa multiplicación, en este caso, nos da 477.600. O sea, eso es lo que nos vale la localización y el replanteo de esta obra específicamente. ¿Sí? Entonces, así hacemos con cada uno de los ítems, ¿cierto? Definimos la unidad, calculamos las cantidades y determinamos el valor unitario, que igual se puede sacar, digamos, para cada obra en particular, pero aquí estamos usando estos precios de referencia de la Gobernación del Valle, el decreto que sacan, ¿cierto? Para el ejemplo, y entonces determinamos el precio unitario y la multiplicación de la cantidad por el precio unitario nos dan los costos totales. Al final sumamos todos los, los ítems y calculamos el costo directo. Y a ese costo directo le sacamos el 15% y lo ponemos acá, luego le sacamos el 8% y lo ponemos acá y le sacamos el 5% siempre al costo directo y lo ponemos acá. La suma de la administración, los impuestos, la utilidad serían los costos indirectos que vendrían en esta columna, la celda, y la suma del costo directo total, del costo directo más los costos indirectos sería el costo total y ahí ya tendríamos el valor del.
del presupuesto. Entonces, es a grandes rasgos cómo se elabora un presupuesto. Muchas gracias.